Buenas, nos encontramos con un histórico de la selección peruana, el gran Osvaldo Cachito Ramírez. Bueno, todos sabemos y lo recordamos por sus dos goles de la Bombonera, nos clasificó a México 70 el Mundial, pero también él fue campeón de la Copa América 1975, donde anota tres golazos, uno de ellos en Oruro, en la difícil ciudad de Oruro. Por eso es una voz autorizada para hablar de la selección actual que lamentablemente se quedó en fase de grupos, perdiendo en el último partido ante Argentina por 2-0. Don Osvaldo, buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias, Juan Carlos. En realidad, y a mí me da mucha pena porque este proceso lo empieza Juan Reynoso ¿Correcto? y con Juan Reynoso no se caminó nunca. Eh, lo que quería Juan Reynoso era sacar nuevos valores, pero los nuevos valores no se sacan porque a uno le da la gana. Se saca de acuerdo a las circunstancias pero hay que rocearlos, a ellos hay que en el campo, que se acostumbren con jugadores de experiencia, que son los que mandan en el campo, y que ¿Correcto? lógicamente eso no sucedió. Y después no caminó el equipo con Juan Reynoso. Quizás Juan Reynoso creyó que él podía ser entrenador por muchos años, tratando de sacar un nuevo esquema de jóvenes. Pienso que ahí es donde comienza la debacle del fútbol peruano. A mí me da mucha pena porque quien verdaderamente debió seguir con el equipo fue Ricardo Gareca, Ah, mire, así, ¿no? claro. Lamentablemente hubieron una serie de cosas, inclusive llegó un momento en que el presidente de la federación viajó a Argentina para hablar con Ricardo Gareca y no lo atendió, Mire, que es lo más imagínense. importante, ¿no? Y lógico, al ver ese desplante del presidente de la federación, que no sé cuáles son las razones tampoco y no las quiero juzgar, ¿no? Pero eso hizo que Gareca ya se apartara de la selección. Eh, ¿Usted cree que, bueno, en todo caso, grave error lo de Gareca de no continuar, ¿no es cierto? Para Eh, mí sí, para mí sí, porque con Gareca el equipo empezó mal, pero terminó muy bien, porque mm, clasificó al Mundial de Rusia después de 30 y tantos años, 35 años, 36, 36 años. sí. Entonces, lógicamente, había que darle pues capacidad al entrenador de que él lo había logrado. Lo había logrado con los jugadores que él escogió y que además fueron apareciendo. Indudablemente que después de eso, no sé cuáles son las razones y los motivos por los cuales se llegó a esta conclusión y Gareca no siguió. Y entonces trajeron a Juan Reynoso y Juan Reynoso es un jugador que le ha encantado toda la vida desde que ha sido entrenador a ser jugador que nuevos y comenzar a trabajarlos así. Y la selección no es para eso. La selección es para rendir lo que como máximo, haciendo lógicamente la posibilidad de que tanto los jugadores nuevos con los que realmente existan tengan la suficiente entereza de recibir y recepcionar lo que los jugadores que ya tienen experiencia les puedan decir, ¿no? En el Claro, caso de nosotros, por ejemplo, debutó Percy, debutó Teófilo, debuté yo en la selección muy y jóvenes, ¿no? teníamos Gente a Héctor experimentada, ¿no? Chumpital, Gallardo, Alberto Gallardo, teníamos a Lucho Rubiño, que además era el jugador más criticado de la selección, conjuntamente con Alberto Gallardo y el que habla, claro. ¿no? Yo tuve la suerte de que Waldir un día, saliendo de los búngalos de Guampaní, ¿no? Él estaba frente al búngalo mío. Y entonces, oh, Cachito, saca una silla, pues ven, siéntate, vamos a conversar un poco.
Waldir se había dado cuenta que muchos de los periodistas me atacaban demasiado. Ah, mire. Decían muchísimas cosas al respecto, ¿no? Y quizás con razón o sin razón, no lo sé, ¿ya? Pero lo más importante era que yo venía de ser, Waldir me dijo, Cachito, yo a ti te llamé y convoqué a la selección, el 68, porque tú habías sido el campeonato del fútbol peruano con 28 goles, Goleador, claro. ¿no? Con Y el Boys. entonces, desde que tú llegaste a la selección y el primer partido que yo estuve con la selección y me dieron la camiseta 22, o sea, no la escogí yo, me la dieron. Y yo lo que hice fue decirle después a Maquera, que era el utilero, de hoy en adelante, ese es mi número, punto. Se quedó en ese número. Así Que es. hizo Y historia. lo utilicé siempre, Claro. solo en la selección, por si Ah, acaso, mire. porque yo en los equipos se jugó con diferentes números, Ya. ¿no? Y entonces, Waldir me decía, Cachito, el jugador peruano que más opción de gol tiene eres tú, porque tú lo buscas, no porque ellos te busquen a ti. Pues tú sabes que una cosa es el jugador que busca a quién entregarle y otra cosa es el jugador que busca justamente los huecos para poder meterse por ahí. Y tú, en ese sentido, eres el jugador peruano que más opciones de gol tiene. Ahora, que no los estés metiendo, perfecto, pero el día que tú metas los primeros goles, tenlo por seguro que Perú te va a querer mucho. Y no se equivocó. A Ah, mí el mire. Perú me ha querido siempre por los goles de la Bombonera. Exacto. Y cuando estábamos en Guampaní, yo me di cuenta que los jugadores más criticados eran Rubiños, Gallardo y Y yo. usted. Y entonces un día hablé con Alberto Gallardo y le dije, Alberto, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es cada vez que tú juegues, voy a anotar todas las cosas buenas y todas las cosas malas que haces. Y después del partido nos vamos a juntar aquí en la concentración y vamos a conversar para que tú trates de hacer más de lo bueno y evites hacer lo malo. A Alberto le encantaba meter puntazos Sí, pues y claro. metía unos puntazos que eran venenosos, pero también metía unos puntazos que se tiraba el reloj de la tribuna así de abajo, ¿no? Claro. Y entonces yo le dije a Alberto, evita demasiado utilizar la punta. Tú pateas duro y lo puedes hacer con la derecha o con la izquierda, pero no solamente con la punta. Trata de utilizar lo que mejor puedes hacer, o sea, el empeine o los laterales de los pies. Claro. Y entonces así vamos a ir tratando de ver cada vez que juegues para que trates de mejorar. Y Alberto me contestó, me dijo, Cacho, excelente. Igualmente, cuando tú juegues, yo también voy a anotar y nos vamos a juntar. Y así fuimos mejorando, al extremo de que yo me sentía bien en la selección porque no jugaba, no porque Porque era pensaba que estaba conformista. mal, Claro. ¿no? Ah, Que ya. estaba mal, sino porque Alberto estaba jugando muy bien, estaba mejorando cada vez más. Tan es así que en las eliminatorias Alberto era uno de los mejores jugadores que tenía el equipo. Y cuando vamos al Mundial resultó siendo también uno de los mejores jugadores del Y equipo. anota 2 goles. Y no, y además, porque él hacía caso, Alberto hacía caso. Y Alberto cuando se lesiona contra Bolivia aquí en Perú, ¿no? En las eliminatorias, vio que lo meten a Andrés Segarra en lugar de Exacto. entrar yo. Y me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con Waldir. Para el Y me partido en la dijo, y Bombonera. yo le dije, no, no, Alberto, no lo hagas, que tome su decisión Waldir. No, no te preocupes, me dijo. Y efectivamente él habló y Waldir me llamó a mí y me dijo, no te preocupes, yo no voy a anunciar nada de que tú vas a jugar el domingo, pero eso sí, tú vas a jugar de todas maneras, porque yo creo que ahora es tu momento para que tú juegues. Y efectivamente así fue, a tal extremo de que en el partido de práctica que hicimos en la Bombonera, el día viernes, víspera del domingo del partido, ¿no? Le hice 2 goles a Dimas Segarra en el mismo arco donde le hice los goles a Ceja.
Ah, mire. Mira las cosas que pasan, ¿no? Y cuando llegó el partido, el día domingo, un grupo de nosotros nos levantamos temprano y entonces fuimos donde Waldir y le dijimos, Waldir, vamos a ir a misa. No, ustedes se quedan. Va a venir un cura que va a hacer la misa aquí. Ah, ya, perfecto, le dijimos, entonces no hay problema. Y cuando vino el cura, ¿no? Él nos dijo, en el momento que empezaba la misa, dice, yo soy 20 años socio de Boca y jamás me Ah, han llamado para hacer una misa en este local de concentración de de Boca. Boca O Juniors, sea, claro. no en la Bombonera, sino en el local donde nosotros estábamos. O sea, en Claro. la Qué concentración concentración, ¿no? que la Claro, había conseguido Julio Meléndez, exacto. ¿no? Para que ahí estuviéramos nosotros. Y entonces el padre dijo, yo los entiendo perfectamente y agradezco que ustedes me hayan llamado para que yo venga, ¿no? Así que mis oraciones van a estar justamente para ustedes y apoyándolos en ese sentido. Después de la misa, nosotros íbamos recién a tomar desayuno, almuerzo, ¿no? Para el partido. Y le dijimos, padre, quédese con nosotros a almorzar y después de ahí nos vamos al estadio. Uy, el tipo pues feliz de la vida, porque lo estábamos invitando a ir en el ómnibus con nosotros, ¿no? Exacto. Y entonces, cuando subimos al ómnibus para irnos a la hora del partido, él se vino y se sentó a mi lado, ¿no? Así que vos sos el que va a debutar, me dijo. Ah, sí, padre, no tengo problema, le dije. Sí, pero me dijo, sabes que te va a marcar Gallo. No se preocupe, padre, me los he comido y hasta con cresta, le digo. Tan es así que después del partido vino al camarín Ah, mira, el y me padre. abrazó y me dijo, ¿cuánta razón tenías? Efectivamente te lo comiste y hasta con cresta, como me dijiste, Imagínese, ¿no? ¿no? Y entonces, esas circunstancias de la vida son las que conlleva a que uno, a través de la experiencia, se vaya dando cuenta ¿Qué que edad tenía cuál es, usted? Disculpe, don Osvaldo. yo tengo 20 tenía? 21. En conclusión de lo que yo O sea, saco, estamos hablando claro, del del 69. 68 al 69, Claro, a los 20 me llamaron a mí a la claro. O sea, selección. de lo que yo saco es que, imagínese usted a los 20 años o 21 años ya debutaba y trascendía una selección. Así Y, es. y hoy en día, ¿por qué eso no se da? ¿Por qué crees que eso no se da? Primero porque yo recuerdo mucho y siempre lo he tenido en mi mente. Incluso cuando en la época que yo fui presidente de la federación, intenté hacerlo, Ya, ¿no? Este, analicé qué pasaba con los equipos profesionales peruanos. Centro Iqueño tenía una cantera de niños y de jóvenes jugando, ¿no? Y sacaba muchos jugadores centroiqueños. ya, Salió Ramón Mifflin, salió Roberto Chale, ¿no? Habían jugadores que también habían debutado y estaban jugando en la selección y ese era uno. Y el entrenador de los juveniles de las divisiones menores del centriqueño era Cholo Castro, que ya, andaba en moto. Y ya, en la moto andaba por todas las calles y buscaba a los muchachos para llevárselos a jugar en la cancha del Arco Herrera, ya. ¿no? Y ahí jugaba muchos partidos el centriqueño. También estaba en Cadete Nacional, tenía un entrenador que también, Gualberto Lizarra en el Boys. Y mira, te voy a ir nombrando, ya van tres, ¿no? Exacto. Después estaba este, En en, Alianza Cholo, en Alianza el papá del el Cholo papá de Cholo Castillo y Castillo, después el exacto. Cholo, Exacto, ¿ya? sí, tiene razón. Ya son cinco. Ya. Después estaba en Chalaco, había también un señor que se hacía cargo de las divisiones y ninguno de ellos se vestía de corto. Ah, Ellos dirigían a sus equipos así en ropa de sport o con terno,
pero esto, no se cambiaba nunca. El Cholo Castillo al final de Alianza recién se comenzó a vestir de corto, pero Ya. su papá y él empezaron igual, Con ropa ¿no? normal. Así es, en la U estaba Sánchez primero, Ya. ¿no? Que después fue secretario en la U, pero estaba Sánchez, el encargado de las divisiones menores de la U. ¿Qué más? Alianza, En el Boy este, estaba Don Gualberto. En Sucre había también un señor que se hacía cargo del equipo y que era el presidente del Sucre era don Carlos Cárdenas, ¿te O acuerdas? sea, lo que usted me ¿No? trata de decir, don Osvaldo, es que ahora, hoy en día, no hay, digamos, personas así que trabajen No. de lleno o qué, que Que observen, observen correcto. jóvenes para llevarlos. Ya. Bueno, porque eso ha cambiado, ¿no? Hoy en día tú ves academias Muchas y pagan. pagan, claro. Y entonces, lógico, hay gente que no tiene suficiente cantidad de dinero como para ir a un club y pagar. Y entonces juegan en otras cosas. Y Mm, ese es lo que yo quería que tú entendieras, ¿no? Que habían gente que se hacía cargo de estar mirando, observando y llevarlos a jugar. Creo que el único que se vestía de corto en esa época era uno que jugaba en Ciclista Lima y después en Municipal. Y su hijo terminó jugando en Municipal, mire, ¿no? Pero lo que quiero yo hacerte ver es que ellos no se vestían de corto. ya. Tenían gente que Que nos trabajaba trabajaba, claro, físicamente, pero exacto. ellos observaban, Observaban, miraban ya. y de acuerdo a eso tomaban Una decisiones. especie de cazatalentos, Así es. Mira lo que sucede conmigo. En el Boys estaba don Gualberto Lizárraga. ¿correcto? Y don Gualberto me dice, Cachito, vamos a jugar un partido con la primera del Boys Carvajo, perdón, en San Marcos, ¿no? Y nos ha pedido a los juveniles. Yo sé que tú eres infantil, pero eres alto, así que ven para que juegues. Y fui y jugué contra el primer equipo del Boys, ¿no? Ya. Y Marcos Calderón era el que dirigía el equipo y todo el partido, el marcador de punta que me marcaba a mí, ¿no? Era gordito y yo le tocaba la pelota por un lado, me iba por el otro. Siempre hacía eso. Y entonces, cuando terminó el partido, el señor Marcos Calderón, que era el entrenador del Boy, me dijo, joven, a partir de lunes usted comienza a entrenar con nosotros en Carvajo. Ah, ya, Ah, sí, muchas gracias. No te preocupes, yo voy a hablar con Gualberto Lizarra para que no tengas inconveniente. Así fue que yo pasé al Boys. al Boys, Y te claro. estoy hablando, pues, ¿qué? Tenía yo 16, 17 años. Casi 60 años, El presidente del Boys era el comandante Labarte, ¿correcto? ¿no? Y Claro. el comandante Labarte le pregunta a Marcos, le dice, ¿y por qué no lo pones a Cachito? No, a Cachito yo lo tengo entrenando para que se vaya asimilando a los jugadores profesionales y Ah, así poco a poco él vaya aprendiendo y así es como yo lo dirijo y le digo, fulano mira cómo hace, fulano cómo hace, para que él pueda hacer lo siguiente. Pero después cuando termine el año, el 65, viene José Charela al Boys. correcto. Y Charela se trae pues a Muñante, a todos los jugadores que jugaban en el Guadalupe, pues que habían sido Claro, campeones escolares, escolar internacional, ¿no es cierto? internacional, Y él era claro, el técnico, ¿no? claro. Y Claro, entonces también me consideró a mí, ¿no? ya, Y entonces me dijo, y nosotros, es más, el profesor Charela tenía una casa casi en Miraflores, ¿no? Que al ya. frente era Surquillo y era tan grande que nosotros nos concentrábamos en su casa, Ah, mire, ¿no? ¿sí? Y sí, y entonces el equipo del Boys el 66 comenzó a caminar muy, pero muy bien. ¿Y qué pasó? Que hubo un terremoto un día lunes a las 3 de la tarde, Ya. ¿no? Y entonces nos tocaba jugar y nosotros veníamos invictos.
Ya. ¿no? El Boys venía invicto en ese campeonato y con varios puntos de ventaja sobre el resto, ¿no? Y entonces nos lleva a, a la concentración y de repente viene Beto Levi con el doctor, ¿no? Y dice, muchachos, se ha suspendido el campeonato esta semana, así que vamos a esperar a ver cuándo se reanuda por lo del terremoto. Ya. Entonces ya pueden irse a su casa, nos dice, ¿no? Entonces el único que no había llegado era Popi Correa, que estaba jugando muy bien al lado de Sosimo, Correcto, en la ¿no? defensa. Así es. Y entonces, cuando nos dicen que ya podríamos irnos, entonces cuando vamos a abrir la puerta, recostado en la puerta estaba Popi Correa que no tenía fuerzas para tocar. ¿Qué había Y pasado? tenía buen rato ahí. Y cuando el doctor lo toca, volaba en fiebre y dijo, no, se quedan todos. Hasta mañana temprano que nos vamos a hacer análisis a todos. Popi Correa me dice, me da la impresión de que tuviera fiebre malta. Uy, Y entonces, efectivamente, Popi Correa tenía 3 semanas con malta. ya. Y callado, no decía nada, ¿no? Y entonces comenzaron a analizar qué es lo que pasa, quiénes son. Reinaldo Párraga, que era el único arquero que tenía el Boys, ¿no? Con malta. El Muerto González con malta. Walter Milera con malta. Damaso Cazorla con malta. Los 3 volantes que tenía el Boys, que era Ferretti, Walter Cosío, y el otro era, el medio contención era, ¿cómo se llama? Uno que era del frigorífico, que después se pasó a la Alianza y ahora vive en Estados Unidos. ¿Mayorga? Mayorga, Ya. Manuel Mayorga, ¿no? Pero como eran flaquitos los tres, pues ninguno de ellos tenía. Ya. Muñante con malta y no solamente con malta, después le dio tifoidea, Ay, Dios mío. ¿no? Y el otro era Carlos Solís con malta, Ya. ¿no? Y entonces había que cambiar la fisonomía del equipo. Felizmente Reinaldo Parrega, yo sigo tapando, digo, no hay problema, Al arquero, claro. ¿no? Y entonces comenzamos a seguir jugando y yo debuto frente a Alianza. Ah, mire. Y justo contra Alianza, entro a la carrera y pateo y se le pasa a Román Villanueva, ¿no? Y la pelota en la raya del gol, ¿no? Ya. Entró Nodir Treyes, que era un brasileño que jugaba centro delantero, y le empuja. Y yo siempre he considerado como que ese fue mi primer gol en el fútbol profesional, Ah, mire. ¿no? Las cosas que tiene la vida, pero es una gran verdad. Claro. Y entonces ahí comenzó mi historia a ya ser titular en el Boys, ¿no? Claro. Y te decía, todos estos señores lo que hacían era pulular por todos los lugares donde ellos estaban Buscando. buscando jugadores. Ahora, ¿no? Ahora, eso costaba mucho dinero. Claro, es inversión. Pero los equipos estaban invirtiendo. Tú sabes que en esa época los clubes eran mecenas los que invertían. Exacto. No era el club en realidad, no eran la dirigencia, sino eran los mecenas los que metían el dinero. Claro. Por eso que Beto Levi entró al Boys y fue tesorero y era el que mandaba y ordenaba en Boys. Sí, pues. ¿No? Y entonces, en ese campeonato de Beto Levi y con Charela, él nos llevó una lista y dijo, yo he ideado una escala de premios, Ya. ¿no? Y dijo, ustedes van a ganar 100 soles por partido ganado, pero se anotan, por cada gol que anoten, vamos a aumentar, ¿no? Pero después de eso, si ustedes el siguiente partido ganan, se va a comenzar a duplicar. Y se va a duplicar y se va a duplicar. Donde vieras que los domingos que jugábamos, todos cobrábamos y el martes era la quincena y terminamos de cobrar lo del premio y al día siguiente la quincena de las mesadas que teníamos nosotros, ¿no?
Claro, donde vieras que comenzamos a ganar una cantidad de dinero me increíble, imagino. ¿no? Y eso Claro. fue idea de Beto Levi, definitivamente, ¿no? Don Osvaldo, volviendo a la selección actual, Fossati, ¿qué le parece Fossati? No sé, él sacó campeón a la U, pero más por los jugadores que tenía que por otra cosa, ¿no? Claro, Y después ha entrado a la selección y ha querido hacer lo mismo que estaba haciendo en la U, pero en la U tenía muchos jóvenes y que estaban ansiosos de que las cosas les salgan bien, pero una cosa es que estén jugando en un club. en un club y otra cosa es en la selección. Y ese es el inconveniente, que ya no sabía quién poner. Llama a Guerrero, que ya Guerrero está con un pie fuera, Pero usted no, ¿no? no le debió llamar. Pienso que no. Ya, A Cueva, que tenía más de 8 meses que no jugaba, tampoco lo debió llamar. para nada, Ya, ¿no? No, no porque, no porque ellos no sean buenos jugadores, sino que ya cumplieron, pues, ¿no? Y claro. entonces le es difícil poner su espalda para cargar al resto, ¿no? Igualmente ha habido una serie de jugadores. Mira, mira, mira el error más grave que comete Fossati, Cosapi, ¿no? Él juega el primer tiempo con Canadá y dominó casi todo el primer tiempo. Canadá, si llegó una vez, fue demasiado y ni siquiera fue con un tiro largo, claro. ¿no? Y sin embargo, termina el primer tiempo y hace dos cambios. Lo Mm, mete justamente al chico este que lo expulsan, ¿no? ya, Y cambió toda la fisonomía del equipo. Y al final terminamos perdiendo, claro. ¿no? Y entonces esas son las cosas que lamentablemente en el fútbol muchas veces sucede. Lo que no pueden hacer, o sea, teníamos una seguridad, la defensa estaba jugando muy bien Y el arquero bien. y el arquero bien, por supuesto, ¿no? Ya, Sangalese, exacto. ¿no? Y entonces, si estás jugando bien, no puedes hacer los cambios. Claro, Si lo que le faltaba al equipo era hacer gol, cambia pues adelante, no atrás. No, no rompas tu fisonomía de equipo. Y a él le pasó eso. Y ya después perdió la hilación de todo, porque comenzó a cambiar y poner jugadores que no debería o creer que eso era lo más adecuado. Y ahí es donde le fracasó al equipo. si vienen las eliminatorias en septiembre, estamos últimos en la tabla. ¿Cómo vislumbra? ¿Qué panorama ve usted, don Osvaldo? Mira, con lo que yo veo de lo que sucedió con los equipos, con el equipo peruano Copa América. en la Copa América, ¿no? Realmente va a ser muy difícil que los jugadores comiencen. ¿Por qué? Porque hay algunos jóvenes que es cierto, son buenos jugadores, que esto, pero no es lo mismo un equipo que una selección. Y entonces, ¿qué es lo que ellos creen? ¿No? Que si juegan muy bien, lo van a ver para jugar en Europa o Ajá. en otros lados, y esa no es la razón. La razón es jugar primero por Perú, y ahí circunstancialmente, si las cosas salen bien, ellos también son los que van a subir, indudablemente, ¿no? Y es ahí donde yo he visto que ha fracasado el equipo. ¿No vamos al Mundial, usted cree? Yo creo que no. Así como hemos jugado la Copa América, va a ser muy difícil que vayamos al Mundial, a pesar de que la cantidad es 6 hasta 7. Sí. Y yo pienso que las cosas no van a caminar. Mira cómo ha mejorado Venezuela. Venezuela, ¿no? Y Venezuela, ¿por qué? Porque los jugadores que tiene los han venido trabajando con tiempo. Y entonces ahora ellos están, mira, es el único equipo que ha hecho la cantidad de puntos para poder clasificar, que es los 9 puntos, o sea, lo máximo, ¿no? Exacto. Y es el único que lo ha hecho. Para usted, el caso de Renato Tapia, ¿qué le parece? Que no pidió jugar porque estaba sin contrato. Pero tiene toda la razón.
Mira, claro, hacer un contrato de seguridad no es caro. exacto. Tú puedes dar un adelanto y si sucede, entonces sigues pagando para que procedan a que a él, el chico no sufra las consecuencias. ¿De acuerdo? ¿No? Y él va a sufrir las consecuencias de que la lesión lo puede apartar del fútbol. ¿No? ¿Y qué pasó? En lugar de tomar una decisión correcta, dijeron no. Y se lo dijo antes, porque él trajo el contrato ese Exacto. de España, ¿no? A sabiendas de que los abogados que él tiene en España le hicieron eso para que lo puedan hacer. O sea, a la federación no le iba a costar. No le va a costar, ¿eh? Al final lo que iba a pagar es la mesada de lo que cuesta el seguro. Pero si eso sucedía, y si no sucedía, no iba a pasar absolutamente nada. Y entonces tomaron decisiones incorrectas en ese aspecto. Fossati va a continuar, evidentemente, como técnico. ¿En qué tiene que cambiar él? Él tiene que darse cuenta de que, primero, la selección de la U, y él está tratando de hacer jugar a la mayor cantidad de jugadores de la U. Y no es así. El chico este que es de la U, Quispe, que ahora está en los En Pumas México. de México, Sí. ¿no? Es cierto, ahora va a mejorar mejor, va a estar mucho mejor, porque en México las cosas van a cambiar para él, ¿no? Pero no es la persona más importante en el equipo. Entonces él tiene que buscar que cada uno se adapte, pero que juegue en equipo, que no tiene que jugar, que no tiene que ver la forma de que algunos jugadores crean de que este chico, por ejemplo, que se fue a Argentina, que juega en Alianza, Brian Reina. ¿no? Igual, tuvo indecisiones de que si lo ponían o no para los jugadores que iban a ingresar para la selección, para la Copa América, ¿no? Y al final lo logran, pero él tiene que darse cuenta de que en este aspecto hay que aprender del resto también. Claro. Y no es que ahora yo soy el mejor y tiene que usarme a mí. Esto es equipo. Yo siempre he dicho, para mí la mejor selección que yo he visto ha sido México 70. México 70. Porque nosotros, cuando nos... Mira las concentraciones que hemos llevado nosotros. Correcto. ¿Ah? Guampaní, ¿no? Primero Guampaní, Ancón también. después Ancón, y Correcto. terminamos en el Leoncio Prado. El Leoncio Prado, en el colegio Leoncio Prado de La 6 Perla. meses con camas camarotes, ¿no? En camas camarotes. Hoy en día el equipo se concentra en hoteles de 5 o 6 estrellas, ¿no? Pero ninguno decía, no, yo soy de Alianza, no, yo soy de la U, no, yo soy de O Cristal. sea, no se diferenciaban. No tenía, nosotros éramos Perú, y cuando el equipo que señalaba a Valdir y salía al campo, los que quedábamos afuera, le gritábamos para que las cosas le salgan bien, y no diciendo, ojalá le salgan mal las cosas para entrar yo, que eso no es la realidad, ¿no? Claro, claro. Eso es para mí fundamental, por eso que yo siempre he dicho, mira, la que más se asemeja a México 70 fue la que clasificó el Mundial de Rusia, después de 36 años. ¿Sí? Claro, porque los jugadores estaban unidos, Correcto. porque era a ellos lo que les importaba era los que designaban apoyar a los que estaban en el campo, porque justamente eso es lo que quiere el entrenador, que todo juegue para Perú, no para sus equipos, ni para ellos inclusive, Claro. ¿no? Porque lo del jugador es circunstancial, puede suceder como no puede suceder, y entonces es ahí donde realmente tiene que percatarse, y para eso tienen ellos psicólogos, tienen 3 preparadores físicos, y tienen médico, y tienen entrenador, y el entrenador tiene a quien consultarle. Sí,
ahora tiene una cantidad de personas que nosotros no teníamos, porque aquí el que mandaba era Waldir y el otro era el profesor Heredia, que era el preparador físico. Y Exacto, teníamos, sí, efectivamente teníamos un psicólogo, que era el doctor Castillo, que era de la Villarreal, y claro. él después fue de la Alianza, ¿no? Sí, Entonces, pero eso es fundamental. ¿Por qué? Porque esta persona se puede dar cuenta. Yo siempre he dicho que el psicólogo de un equipo lo que debe hacer no es entrar como psicólogo, entrar como un miembro más del equipo y que esté junto con nosotros en todos lados, sin que nosotros sepamos que es psicólogo. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas que dice el psicólogo es el señor fulano de tal, uy, todo el mundo se le aleja. Y al contrario, el psicólogo lo que necesita es tenerlo cerca para exacto, saber cuáles son sus reacciones. claro. Y entonces eso es lo que yo siempre también he dicho, ¿no? Final, Que a veces ellos con mucho criterio profesional dicen yo soy el psicólogo de la selección peruana. No, él debe ser la persona que no debe presentarse como tal, que debe presentarse para que el resto sí tenga confianza en él, sin problema. claro. Finalmente, don Osvaldo, el domingo regresó a la selección y hay dos jugadores que se le han apallado en una discoteca en Barranco, Cristian Cueva y André Carrillo. ¿Qué piensa al respecto? Que me da mucha pena, porque Cristian Cueva sabe que todo el tiempo que ha perdido lo ha perdido justamente por eso, ¿no? Correcto. Y Carrillo ha venido al Perú, pero como no sabe que eso no le sucede en Arabia, entonces aquí trata de desbandarse. Me parece que uno debe tener siempre tino de darse cuenta de que lo que sucede. Yo, por ejemplo, si a mí me va mal en un partido, lo primero que hago es irme a mi casa, porque si me voy a otro lado y este sinvergüenza, me van a decir, este sinvergüenza, en lugar de esconderse para que no lo critiquen, está queriendo mostrarse para todo el mundo. Sí, Y pues. eso es lo que yo critico también. Así es. Don Osvaldo, muy agradecido por esta entrevista sobre la selección y además ha rememorado pasajes importantes de la selección de los años 70 y su paso por Boys. Pero vendremos para una próxima entrevista por su paso por la U, porque usted también es histórico de la U. Muy agradecido, don Osvaldo. Ok, gracias.